ineludibles, el rescate espectacular de los rehenes aquí en Lima. Hay muchas llamadas telefónicas y buena parte de ellas provienen de aquí del Perú. Buenas noches, Perú. Hola, Jaime. Hola. Primeramente, felicitarte por el programa. No, gracias. Te pido una pregunta breve, por favor. Sí, mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Cree el señor Hildebrand que por sus constantes críticas al gobierno, particularmente después del operativo, sus críticas puedan ser interpretadas como un cierto fanatismo periodístico y ya no profesional? Gracias. Fanatismo periodístico y ya no posicional. Profesional. Ya no profesional. No, mis críticas no son al operativo, como lo he demostrado esta noche. El operativo me ha parecido necesario, básicamente impecable a pesar de las muertes, pero no estamos hablando del operativo. Es decir, hay mucha gente que quisiera que habláramos solo del operativo. Y de lo que estamos hablando es de una visión general del gobierno, ¿no? ¿Eres un enemigo personal del presidente Fujimori? No. ¿Qué sientes por el presidente? Yo primero respeto por ser presidente constitucional. No voy a tener ningún respeto, desde luego, si pretende la segunda reelección, que ya sería ilegítima. Como dicen los juristas, usando ese esdrújulo maravilloso, irrita. Irrita. Pero perdona que te interrumpa. Has dicho es un presidente constitucional y me ha sorprendido. ¿No crees que es un dictador, o por lo menos...? Bueno, lo fue del 92 al 95, pero el 95 fue reelegido por la gran mayoría de los peruanos y entonces lavó su imagen y se relegitimó, sin lugar a dudas. Pero del 92 al 95 fue un autócrata, de eso no hay duda. Mario Vargas Llosa no estaría de acuerdo contigo. Mario, ¿qué piensa? Él cree que sigue siendo un dictador, que desde el momento en que dio el golpe en abril del 92 asumió poderes dictatoriales. Bueno, tiene vocación autoritaria y vocación dictatorial, sin lugar a dudas. Si él pudiera hacer del Perú una Indonesia y él convertirse en Suharto y gobernar 32 años, con la anuencia de muchos peruanos para los cuales derechos humanos, democracia, son palabras casi de maricones y sofisticaciones del primer mundo, te aseguro que lo haría. Esto es Indonesia, sería Indonesia. ¿Y tú crees que la mayoría de los peruanos hoy, abril del 97, tenemos esa vocación sumisa, indonesa, de querer 30 años al señor Fujimori en el poder? ¿O crees que la mayoría ya no quiere más Fujimori y desea que el 2000 se vaya a su casa? Yo creo que el país está dividido y que hay por lo menos una mitad de los peruanos ya consistente, probada en las encuestas, que simplemente dice, todos queremos progreso, desarrollo, liberalismo hasta cierto punto, nadie quiere volver al pasado, nadie quiere ni siquiera recordar a Alan García, el pasado está muerto, los partidos como se concibieron en los años 30 están muertos, los liderazgos históricos están muertos, pero queremos también separación de poderes, Congreso que fiscalice, Tribunal Constitucional que funcione. Hay mucha gente que empieza, ¿sabes, Jaime?, a ampliar la agenda del Perú, que se empobreció a tal punto que el año 90 consistía, como decía muy bien un político, en 2 puntos. 2. 1, elimine al terrorismo. 2, yugule la hiperinflación. Claro. Con esa agenda lógicamente un país no puede aspirar a demasiado. Siguiente pregunta. Venezuela, buenas noches. Sí, buenas noches. Rápidamente, para darle chance a los demás. Gracias. Es cierto, en una cuenta de Serpa Cartolini, a nombre del MRTA, a nombre de Serpa Cartolini, que de 50 millones de dólares, producto de extorsiones, secuestros, rescate y todas esas cosas. Y rápidamente un comentario. El triunfo no es de Fujimori. El triunfo de Fujimori se lo dio el mismo MRTA por su falta de fundamento ideológico y por su falta de estrategia en manejar su crisis. Y pienso que el señor Serpa Cartolini no puede ser un héroe, como lo dijo el señor Gil, debido a esta misma carencia de ideología, de valores, y yo lo considero como un asaltante, un bandolero más. Muchas gracias. Yo creo que hay un malentendido aquí que tú estarás encantado de aclarar. Sí, no tan encantado, la verdad, me parece una pérdida, una pérdida de tiempo. Creo que el amable televidente simplemente no ha entendido casi nada de lo que yo he dicho, lo siento mucho. Pero, en fin, yo no he dicho que Serpa Cartolini sea un héroe,
Yo he dicho que puede ser convertido en una leyenda por un sector desesperado de jóvenes marginales que, como en Caracas, o se dedican a veces a la delincuencia o se dedican a la épica revolucionaria si es que tuvieron oportunidad. Es decir, toda Latinoamérica está plagada de estos terribles ejemplos. ¿Cuántos años hemos perdido matándonos en Colombia y en El Salvador y en Guatemala? Ahora, Serpa era un anacronismo absoluto, desde luego, desde luego, pero es que el país, mi país, es también un anacronismo. No olvidemos esto. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros conservamos diferencias sociales y abismos sociales que pocas veces se dan en América Latina. Recojo la primera parte de la pregunta. ¿El comando secuestrador del MRTA había cobrado ya algún dinero de algunas empresas japonesas? ¿Tú tienes información en ese sentido? No había cobrado ningún dinero, y es más, Serpa Cartolini dijo claramente que la intención no era obtener ningún dinero. Esto fue fomentado por el Servicio de Inteligencia para, digamos, desfigurar innecesariamente la imagen de Serpa, como si fuera una imagen demasiado valiosa. Pero Serpa aclaró 3 veces, vía radial, 3 veces, que el dinero no estaba entre sus intereses, ¿no? Ahora, el MRTA ha hecho secuestros, ha hecho secuestros políticos. Ya ha cobrado muchos rescates, ¿no? Ha cobrado algunos rescates, al parecer, pero en relación a esa cuenta de $50 millones, pues mira, ni siquiera el gobierno peruano, tan interesado que podría estar en terminar de demoler la imagen del MRTA, ni siquiera el gobierno peruano ni sus servicios de seguridad lo han insinuado. Perú, buenas noches. Hola. ¿Aló? Gracias por llamar. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Fischer. Tengo una pregunta concreta para Sergio Hildebrand. Yo quiero saber si es que él se siente, de una forma u otra, un interlocutor válido del 79%, me remito a la encuesta que ha salido hoy en El Comercio, de la población que apoya la intervención militar y que apoya sin ninguna duda lo que ha sucedido en el país el día de hoy. Eso por un lado. Y por el otro, si es que considera que le hace bien al Perú que un periodista de su categoría utilice una tribuna internacional para desacreditar a una persona que sin ninguna duda las cosas les está haciendo en la medida de lo posible bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Por el dejo me pareció un ciudadano chileno afincado entre nosotros. Bienvenido, hombre, bienvenido a este país. No estamos en el siglo pasado, o sea que ahora sí podemos decirle bienvenido. y que está muy feliz con el señor Fujimori, en la medida en que probablemente estuvo feliz con el general Pinochet. Pero yo tengo mis convicciones y a mí no me asusta el tumulto de la estadística. Yo estoy acostumbrado a remar contra la corriente, creo que en eso nos parecemos, y mi terquedad, entre comillas, no es terquedad, es simplemente principios. Yo quiero para mi país desarrollo, progreso, inversión, inclusive de ustedes, amigos chilenos, pero con democracia, como la tienen ustedes, Me refiero a nuestros amigos chilenos, sí, tan afincados aquí y tan monopólicos en ciertos sectores. Yo, por ejemplo, amigo televidente chileno, yo he dicho en mi programa que lucharé para que el año 2000 el próximo gobierno alternativo expropie a Luz del Sur y a Edelnor en manos de capitales chilenas, en manos de capitales chilenos. ¿Eso has dicho? Sí, lo he dicho, lo he anunciado. Quiero hacer una campaña sobre esto, porque me parece absolutamente desmemoriado que hayamos permitido que capitales chilenos de Chilectra controlen la energía eléctrica de la ciudad de Lima, que hace algunos años, muchos años, conoció de los desgarros, los excesos y las tribulaciones de otra invasión. Entonces, simplemente, sin ninguna perspectiva estatalista, expropiar y luego revender. Y por supuesto, justipreciar, valorar bien y por supuesto, resarcir. Pero cuidado, que hay una gran mayoría también de gente que piensa que la subasta del Estado peruano, la subasta del patrimonio, la subasta de las joyas de la abuela, es una subasta que no le ha hecho bien al país
en algunos sentidos. Por ejemplo, venderle a ustedes, amigos capitalistas chilenos, la energía eléctrica que abastece la capital no es un buen negocio, porque ustedes han sextuplicado las tarifas y han desmejorado el servicio. Para que veas la connotación de la pregunta y la razonable hostilidad del televidente. Vamos a la publicidad. Sí, mejor. Y seguimos luego con tus preguntas para César Hildebrand. Volvemos. Seguro que ustedes estarán disfrutando tanto como yo con César Hildebrand, el muy valiente periodista de la televisión peruana. Esta pregunta viene del Paraguay. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jaime Bailey, aquí le habla de Asunción, Paraguay, Carlos Díaz. Bienvenido, don Carlos. Le ruego una pregunta breve. Sí, correcto. Lamentablemente la pregunta podría ser breve, pero es un poco larga. Hago un esfuerzo, pues, para adelgazarla. ¿Ah? Ya, correcto. Bueno, lo siguiente, don César Hildebrand. Sabemos que usted no es militar, pero quisiéramos que nos conteste la siguiente pregunta. Sabemos que los terroristas que atacaron la embajada de Japón en Lima han sido preparados en las zonas cafetaleras de Villarrica, Chanchamayo y Perené. Sabemos también que los soldados terroristas son más de 600 que siguen en acción en estas zonas cafetaleras. Nuestra pregunta es, ¿cree usted que los militares nacionales peruanos podrán poner fin en la selva central del Perú, peruana, a este flagelo que afecta más a los agricultores que trabajan sus chacras allá? Gracias, señor. Yo creo que sí, siempre y cuando se use la táctica que se usó para capturar a Guzmán. No la táctica de la tierra arrasada y no hay inocentes y todos son culpables y adentro con todos, eso nos dio pésimos resultados, sino la táctica precisamente de infiltrar y de distinguir. Gracias por la concisión. Última pregunta. Perú, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. César, buenas noches. Buenas noches. En 2 programas seguidos te escuché decir que fue Monseñor Cipriani quien proporcionó datos de la residencia a inteligencia. ¿Me puedes confirmar esto? Es una pregunta interesante. Y si nosotros tenemos información al respecto muy clara de fuentes muy confiables, en el sentido de que Monseñor Cipriani contribuyó de algún modo a configurar el escenario que necesitaba la gente de inteligencia para poder actuar. Lo ha hecho probablemente, si lo hizo, desde una perspectiva cristiana, no tengo la menor duda. ¿Cómo se introdujeron? ¿Había micrófonos ocultos que fueron introducidos furtivamente a la residencia? El almirante Jean-Pietri tenía un microtransmisor, sí, claro. ¿Sabes cómo entró? Hay varias hipótesis, ¿no? Una Biblia hueca, un cuadro, una guitarra y creo que hasta un florero que por ahí a alguien se le ocurrió que podía matizar el decorado del segundo piso. Pero había un micrófono, sin lugar a dudas. César, quedan 1 minuto y 30 segundos o un poco menos. Y mi última pregunta es esta. Yo no creo que el señor Fujimori tenga el espíritu democrático y la tolerancia para concederte una entrevista, pero si te la concediera, ¿qué le preguntarías o qué le dirías? Le preguntaría por qué quiere perpetuarse. ¿Por qué quiere perpetuarse? Y me diría, seguramente, permíteme imaginar su respuesta, porque tengo miedo de que mi programa se pierda. Y yo le diría, presidente, probablemente no sea esa la razón. Probablemente la razón sea Popular y Porvenir. Popular y Porvenir siendo una financiera, una aseguradora. Una empresa que debe ser investigada por el Congreso y desde donde hay trasiegos de dinero hacia altas esferas. César, muchas gracias por haber venido al programa y por habernos informado e ilustrado con tus opiniones sobre el rescate. Repito aquí lo que dije al comienzo, admiro tu independencia y en un país donde tantos estamos acostumbrados a callar y a obedecer, tú eres una rareza, porque has hecho de la independencia y de la valentía tus banderas como periodista. Gracias por venir. Ha sido un honor estar contigo. Jaime, te aprecio mucho. Gracias y que tengas el mismo actitud siempre. Gracias. Un aplauso para él, por favor, aunque lo tenga que aplaudir yo solo. Gracias.